Actualmente para el priista el ser chingón equivale a ser gandalla, pero no a ser realmente alguien que tenga control sobre sí mismo y sobre sus propios actos. Infrastructure. Bueno, si no viste el video de ayer, velo porque ahí describimos 3 poderosas razones por las cuales los priistas deberían de aceptar su derrota y promoverla incluso. En este video quiero escudriñar otras 3 razones poderosas por las cuales deben hacer esto, ¿no? La primera de ellas es que si ellos fueran derrotados, tendrían la oportunidad de aprender a gobernar con dignidad y con estilo. Basta ver los cartones de los Moneros Hernández y Helguera o algunos otros por ahí para ver cómo la dignidad de los gobernantes está ni siquiera por los suelos, es completamente inexistente, ¿no? La forma en cómo los tratan en el exterior los presidentes, por ejemplo Obama y Justin Trudeau en Canadá, cuando Peña fue allá a reunirse con ellos, es indignante, ¿no? La forma también en cómo el disque secretario de Relaciones Exteriores está ahí haciendo el ridículo también con la administración de Donald Trump. Entonces el respeto se gana no nada más entre el pueblo, sino también se tiene que recuperar desde las arenas internacionales, ¿no? No respetan a los priistas que han gobernado ya. Y termino este último punto mencionando el hecho del odio que ya se siente clarísimo hacia los priistas y el priismo, y es este consejo que daba Maquiavelo al príncipe, ¿no? En su célebre obra El Príncipe, de que era mejor ser temido que amado, pero nunca al grado en que ese temor se convirtiese en odio, ¿no? Ya desde hace muchos años se sobrepasó ese límite y los priistas ahora son gente muy odiada, muy ridiculizada y muy insultada, ¿no? Esa no es forma en cómo puedan ellos seguir gobernando, es cuestión de tiempo para que tengan que marcharse, y es mejor que lo hagan con un aprendizaje, ¿no? Como insinuábamos en el video de ayer. Entonces, tiempo para aprender a gobernar con dignidad y con estilo es algo de lo cual se beneficiarían si promoviesen su derrota. La segunda razón, la segunda poderosa razón por la que les conviene ya dejar el poder en todas las elecciones que vienen, es que necesitan ellos empezar a diversificar sus intereses como seres humanos. Ello no nada más por una cuestión de crecimiento intelectual, material y espiritual propio, sino tiene que ver también con la naturaleza del poder y la adquisición de poder. Si uno revisa los grandes textos políticos de la antigua Grecia y algunos de la actualidad, se verá cómo el político ideal, el actual a los tiempos de hoy y el cual será necesario en el siglo XXI, no es un político que busca el poder, sino que es un poder que le llega y que le es solicitado de las mayorías de la sociedad en general, ¿no? Es decir, no es por promoción, sino por encargo, ¿no? Ese es el poder ideal, aquel que es solicitado a la persona con prestigio por la vía del pueblo, ¿no? Esto no está ocurriendo ni va a ocurrir con los priistas en su actual forma de ver las cosas y mentalidad. El diversificar sus intereses va también a provocar un efecto muy deseable entre los priistas, que es aprender a vivir de otra cosa que no sea la política. Es decir, sí deben de existir políticos de oficio, la política es un oficio, pero no de la manera en como ellos lo están entendiendo, ¿no? Diversificar sus intereses en general sobre la vida y el México del pasado y del futuro es una cosa muy importante que ellos deben de practicar, y deben internarse por las carreteras y los pueblos del país, conocer, que se les descomponga el coche y que los
lugareños los ayuden a repararlo y que lo empujen y les den de comer y se compenetren con el pueblo. Es muy real la necesidad de que ellos se empapen de la sociedad mexicana en sus más profundas raíces, que coman en los pueblos y se enfermen y todas estas cosas, ¿no? Y ellos solo se va a lograr si ellos están desempleados por un buen ratito, ¿no? Entonces diversificar sus intereses es algo muy importante, porque solo así van a poder comprender y conocer al país realmente y a su gente. Dejé la tercera poderosa razón para que los priistas dejen el poder. La dejé hasta el final porque es probablemente la más importante, y es: ellos tienen que darse el tiempo para empezar a ejercer la mayoría de edad, en la que uno debe de empezar a pensar por sí mismo. Esto lo que significa: el priista es una persona que actúa por consigna, tiene mentalidad de rebaño. Aunque sea un adulto de 50, 60, 70 años, el priista típico, no necesariamente el de la vieja guardia, pero sí el actual, es un priista con mentalidad de rebaño, ¿no? Y no es libre de sus actos porque no piensa por sí mismo tampoco. Entonces esta tercera característica de ejercer la mayoría de edad tiene que ver con primero aprender qué es la mayoría de edad, y para eso debe de darse tiempo el priista para hacer dos cosas. La primera de ellas es entender qué significa el carácter, qué es la adquisición del carácter, ¿no? La segunda es aprender a hacer lo que coloquialmente se conoce como ser chingón. Aprender a ser chingón. No saben lo que es eso. Actualmente para el priista el ser chingón equivale a ser gandalla, pero no a ser realmente alguien que tenga control sobre sí mismo y sobre sus propios actos, ¿no? Carlo Cipolla, el historiador italiano, decía que había 4 categorías morales de personas, ¿no? El bueno, el malo, el incauto y el estúpido. El bueno era aquel que hacía cosas buenas para sí mismo y se las arreglaba para hacerle el bien a los demás. Luego el malo era aquel que decía: yo la única forma en cómo puedo beneficiarme a mí mismo es chingándome al resto, ¿no? Después está el incauto, que es aquel, dice Cipolla, que en realidad busca beneficios para sí mismo, pero lo que acaba haciendo es beneficiar a los demás y perjudicarse a sí mismo, ¿no? Luego, por último, está el estúpido, que es aquel que, independientemente de cuáles sean sus intenciones, lo único que logra es perjuicios para los demás y perjuicios para sí mismo, ¿no? Bueno, sin saberlo, Cipolla describió perfectamente al priista, ¿no? El priista está empeñado en ser o el malo o el incauto, pero sobre todo el estúpido. Vimos en el video de ayer cómo ni siquiera sus propios actos le benefician a sí mismo, ni en el mediano ni en el largo plazo, ¿no? Si conoces algún priista o tienes algún priista entre tu familia, estaría bien que lo sentaras ahí quietecito y lo pusieras a ver este video y el de ayer también.